Un alférez, la élite de su promoción en la Academia General Militar, acaba de vaciar una ración de pisto manchego sobre la cabeza de la veterana más respetada de la base, una mujer conocida como la Madre del Tercio. Sucedió a la vista de todos. Esta humillación, tan infantil como brutal, provocó la furia del teniente general al mando, y un helicóptero de combate ya vuela hacia la base, portando el juicio final. Pero esto es solo el principio. Un secreto enterrado durante décadas está a punto de salir a la luz, una verdad que obligará a ese mismo general a arrodillarse ante ella. Nos encontramos en el corazón de Andalucía, en la provincia de Almería. El paisaje, un tapiz de ocres y tierras resecas, está dominado por las sierras afiladas que se alzan como una fortaleza natural. Aquí, en la base Álvarez de Sotomayor, tiene su hogar el tercio Gran Capitán, primero de la Legión Española. No es una unidad cualquiera, es la punta de lanza del ejército de tierra, un bastión de hombres y mujeres cuyo espíritu se forja bajo el sol implacable, preparados para ser los primeros en golpear el corazón del enemigo. La mirada de un legionario es como el filo de su bayoneta, siempre afilada, siempre lista. Fue en este santuario de disciplina y coraje donde se coló una corriente de aire gélido. Su nombre era Alejandro Balbuena. No había sido el segundo, sino el número 1 de su promoción en la Academia Militar de Zaragoza, un logro coronado con el premio del Ministerio de Defensa durante la ceremonia de entrega de despachos. Era, sin duda, la personificación de la élite. Su uniforme de campaña, planchado con una precisión matemática, sus botas relucientes sin una mota de polvo y su postura, erguida e inflexible, eran elocuente testimonio de un hombre meticuloso hasta la obsesión. Su mirada, fría como la escarcha de enero, parecía albergar solo dos palabras grabadas a fuego: reglamento y principio. A sus órdenes, mi teniente coronel. La voz del alférez Balbuena cortó el aire solemne del despacho del comandante del batallón. Alférez Alejandro Balbuena. Con fecha de 11 de julio de 2025, he sido destinado como jefe de la primera sección de la segunda compañía. Me presento ante usted. Era una voz perfectamente controlada, desprovista de cualquier inflexión emocional. El teniente coronel Javier Romero, un hombre de sonrisa afable y trato cercano, le dio la bienvenida, pero una idea incómoda se instaló en su mente: este chico no va a ser fácil. El expediente de Balbuena era una colección de proezas académicas que prometía ser un revulsivo para la unidad, pero también despertaba el temor de que fuera un teórico desconectado de la cruda realidad del cuartel. El ejército, pensaba Romero, es un organismo vivo, complejo y a menudo impredecible, que jamás se mueve siguiendo únicamente las directrices de un manual. Alférez Balbuena, bienvenido al Gran Capitán. Ha sido un largo viaje. Nos alegra tenerle entre nosotros. Gracias, mi teniente coronel. Es un honor infinito formar parte de esta unidad, clave en la defensa de nuestra patria. Esa confianza es admirable, Balbuena. Pero un consejo: no intente aplicarlo todo al pie de la letra, tal y como lo aprendió en los libros. Esto no es un aula, es el campo de batalla real. A veces, ganarse el corazón de sus hombres es más importante que cualquier reglamento. Tomaré nota, mi teniente coronel. Mi único propósito es dirigir mi sección basándome estrictamente en el manual de campaña y las ordenanzas militares, para cumplir a la perfección cada misión que se me encomiende. La respuesta de Alejandro fue sacada, palabra por palabra, de un libro de texto. Sin embargo, el teniente coronel Romero no pasó por alto un destello de fría arrogancia en sus ojos, una mirada que catalogaba su consejo, nacido de años de experiencia, como el sermón anticuado de un viejo. Comprendiendo que cualquier otra recomendación sería inútil, decidió presentarle al otro pilar de la unidad. De acuerdo. Antes de que se incorpore a su sección, hay alguien a quien debe conocer. Es el alma mater de esta base, una leyenda viva. Sígame. Mientras caminaba tras el teniente coronel, Alejandro sonrió para sus adentros con cinismo. ¿El alma mater? ¿Una leyenda viva? El ejército es una maquinaria de acero que funciona con jerarquías y rangos. Un suboficial, por mucha experiencia que acumulara, no era más que una pieza subordinada a la cadena de mando de los oficiales. Asumió con desdén que esa persona importante no sería más que un suboficial mayor con demasiadas horas de servicio a sus espaldas, un dinosaurio anclado en el pasado.
En ese instante el alférez Balbuena no podía ni imaginar que su gélida certeza estaba a punto de hacerse añicos contra la puerta de la oficina de la plana mayor. Se decía que el tercio gran capitán tenía dos corazones. Uno era el teniente coronel, la cabeza que dirigía. El otro era Isabel Montes, la suboficial mayor que hacía circular sangre caliente por cada vena de la unidad. Con 29 años de servicio a sus espaldas, y ostentando el rango más alto para un suboficial desde hacía una década, Isa, como todos la llamaban, era mucho más que la encargada de la logística y la administración. Era la madre del tercio. A veces, era un sargento más temible que un general. Era la consejera que curaba las heridas del alma de cada legionario y la red de inteligencia viva que lo sabía todo sobre todos. Suboficial. Los pantalones del chándal nuevo me quedan larguísimos. Ay, mi niño, qué pena con esas piernas tan cortas. Venga, dámelos. Esta noche te los arreglo a escondidas. Pero como te tropieces en la próxima carrera, te enteras. Isa. Mi novia me ha dejado durante el permiso. Se ha acabado todo para mí. ¿Qué se ha acabado qué? ¿Acaso ha estallado la Tercera Guerra Mundial? Vete al economato y cómprate un helado. El mundo está lleno de chicas, y tu servicio en la Legión no ha hecho más que empezar, muchacho. La oficina de Isabel Montes era un hervidero constante de soldados. Su puerta siempre estaba abierta. Con décadas de experiencia y una empatía arrolladora, resolvía problemas que parecían insalvables. Si un envío de material llegaba defectuoso, una sola llamada suya bastaba para poner firme al responsable en el mando superior. Si la comida del rancho era insípida, se plantaba en la cocina y enseñaba a los cocineros sus propios trucos. Su simple presencia parecía engrasar los engranajes de la gigantesca y a menudo chirriante maquinaria militar. Su liderazgo no se basaba en el reglamento, sino en las personas. Era capaz de mostrar una flexibilidad asombrosa, saltándose la norma si con ello mejoraba la moral de la tropa o la cohesión de la unidad. Eso sí, era implacable con las faltas graves de disciplina. Pero incluso sus broncas más feroces estaban impregnadas de un afecto tan profundo que el soldado reprendido, lejos de guardarle rencor, volvía a buscarla para pedirle perdón. Además, era la protagonista de una hazaña legendaria que se contaba a los nuevos reclutas. Ocurrió 18 años atrás. Una gota fría devastadora provocó una riada que desbordó el río Andarax, destruyendo una carretera táctica y convirtiendo un puesto de vigilancia avanzado en una isla incomunicada. En medio del caos con las comunicaciones cortadas, nadie en el cuartel general parecía recordar que un alférez recién salido de la academia, sin apenas comida, se había quedado atrapado allí. Nadie excepto Isabel, que entonces era solo una sargento. Sin dudarlo un instante cargó una mochila con raciones de combate y un botiquín, y se adentró sola en la montaña, desafiando los torrentes de agua y lodo que se precipitaban ladera abajo. Montes está loca. Vuelva ahora mismo. Gritó su capitán, desesperado. Ella ni siquiera se giró. Para aquel joven alférez, que llevaba días muerto de hambre y de miedo, la aparición de Isabel, cubierta de barro de la cabeza a los pies, fue como una visión celestial. Aquel alférez novato al que le salvó la vida era, precisamente, el actual teniente coronel Javier Romero. La historia se había convertido en un mito, cimentando una devoción y un respeto inquebrantables hacia ella por parte de cada miembro de la unidad. Cuando el alférez Balbuena entró en la oficina de la plana mayor, se encontró cara a cara con la protagonista de esa misma leyenda. Isabel Montes levantó la vista de una pila de papeles que amenazaba con sepultarla. Su rostro mostraba las marcas del tiempo, pero sus ojos brillaban con la claridad y la fuerza de un manantial de montaña. Mi teniente coronel. ¿Qué le trae por aquí? Suboficial mayor, le presento al nuevo jefe de sección. Acaba de incorporarse. Él es el alférez Alejandro Balbuena. A la presentación del teniente coronel, Alejandro saludó con un movimiento mecánico, casi robótico. Pero en sus ojos persistía una sombra de duda y recelo. ¿Esta mujer es la heroína del mito? No es más que una suboficial de mediana edad. No comprendía aún el alcance de la autoridad moral de Isabel, ni cómo su influencia no oficial podía llegar a ser, en ocasiones, más poderosa que la orden de un comandante.
Era el encuentro del hielo y el fuego. El primer cara a cara de las dos personas que sacudirían los cimientos del tercio comenzó como un frío estudio entre dos extraños de mundos opuestos. Encantado de conocerla. Alférez Alejandro Balbuena. Espero que trabajemos bien juntos. El saludo de Alejandro fue impecable en su formalidad, pero trazaba una línea invisible y tajante. No veía en Isabel Montes a una veterana a la que respetar, sino a una subordinada a la que gestionar, no a una aliada, sino a un elemento que controlar. En el organigrama mental de Balbuena, los oficiales daban órdenes y los suboficiales las ejecutaban. Fin de la historia. Sus 29 años de servicio, sus hazañas, no eran para él más que datos anecdóticos en su expediente. Isabel Montes, con la sabiduría que le daban las décadas viendo pasar a incontables oficiales, caló su arrogancia al instante. Conocía perfectamente a esa clase de jóvenes tenientes recién salidos de la academia, brillantes, llenos de ideales teóricos, pero ciegos ante la abismal brecha que separa los libros de la realidad. Sabía del peligroso dogmatismo que nacía de esa inexperiencia. Con su característica sonrisa franca, le respondió: Alférez Balbuena, bienvenido a nuestra casa. Se le ve un chico espabilado. Si alguna vez tiene un problema, no dude en buscarme. No hay nada en esta base que la suboficial mayor Montes no pueda solucionar. Sus palabras eran una oferta de ayuda sincera, pero para los oídos de Alejandro sonaron a una usurpación de poder. ¿Que no hay nada que no pueda solucionar? Habla como si fuera la dueña del tercio. Estaba convencido de que ella conocía su expediente impecable y que su amabilidad era un intento de domesticarlo, una advertencia velada para que no invadiera su territorio. No creo que necesite ayuda, suboficial mayor. Mi único deber es cumplir con mis responsabilidades. Le agradecería que usted se centrara en las suyas, la logística y la administración. Así, estoy seguro de que no surgirá ningún problema. La respuesta fue una losa de hielo. Un manual de cómo marcar distancias. De repente el aire de la oficina se enrareció. A su lado, el rostro del teniente coronel Romero se tensó. Isabel, sin embargo, no perdió la compostura ni su ancha sonrisa. Claro que sí, mi alférez. Con un oficial tan competente como usted, mi trabajo va a ser mucho más fácil. Ja, ja, ja. Cubrió la tensión con una carcajada, pero entre ellos ya se había trazado una invisible línea de batalla. El joven oficial, enfundado en la armadura de acero de los principios y el reglamento, contra la veterana suboficial, que abrazaba a la unidad con la pasión ardiente de las relaciones humanas. Sus dos credos parecían irreconciliables bajo el mismo cielo. Esa misma tarde, en su primera reunión con los legionarios de la primera sección, Alejandro Balbuena dejó meridianamente clara su filosofía. No he venido aquí a hacer amigos. He venido a forjar una sección invencible. Todas mis órdenes se basarán en el reglamento militar y el manual de campaña. No habrá excepciones. No toleraré sentimentalismos ni favores personales. ¿Alguna pregunta? Los soldados se quedaron petrificados. El breve respiro de libertad que habían disfrutado desde que su anterior jefe de sección fue trasladado se desvaneció como un espejismo. Nadie se atrevió a abrir la boca ante su gélida declaración. Solo el silencio denso y pesado oprimía el ambiente de la camareta. Observando la escena, el brigada Torres, segundo al mando de la sección, suspiró profundamente. Pudo oler la tormenta que se avecinaba. Y tuvo el funesto presentimiento de que en el ojo de ese huracán estarían el nuevo alférez y la suboficial mayor Montes. La llegada del alférez Balbuena fue como la declaración de la ley marcial en la primera sección. Su método de mando era, en una palabra, el reglamento deshumanizado. Exigía una perfección robótica en todo, desde el brillo de las botas hasta el ángulo exacto en que debía doblarse una toalla sobre la litera, tal y como especificaba la normativa. Soldado. La tercera línea de su taquilla no cumple con la uniformidad reglamentaria. La base de un legionario es la disciplina en los detalles. Cabo. ¿Es que le dolió gastar betún en esas botas? Lústrelas de nuevo ahora mismo. La formación de la mañana se convirtió en una sesión de terror. Sus ojos de halcón no perdonaban el más mínimo fallo,
y el legionario señalado debía pagar su error con decenas de flexiones sobre el polvoriento suelo del patio de armas. El entrenamiento era aún más brutal. Dirigía las maniobras con la precisión de un cronómetro, sin desviarse un segundo de lo estipulado en el manual. La condición física o el estado anímico de cada soldado no entraban en sus cálculos. El reglamento era el reglamento. El descontento entre la tropa crecía como una mala hierba. Al principio intentaron justificarlo, es nuevo, querrá demostrar su valía. Pero con el paso de los días, su tiranía de acero comenzó a asfixiarlos. El simple sonido de sus botas acercándose por el pasillo bastaba para que a los soldados se les encogiera el corazón. Esto es un infierno. Parece que ese alférez no tiene sangre en las venas. Ya no me atrevo ni a hablar, por miedo a que cualquier palabra sea motivo de un castigo. Con la tensión acumulada, los incidentes no tardaron en aparecer. El entrenamiento excesivo provocó un aumento de las lesiones, y el estrés extremo hizo que varios soldados fueran clasificados como personal de especial seguimiento. El ambiente en la sección era gélido, la camaradería entre veteranos y novatos se había esfumado. El brigada Torres, incapaz de soportar más la situación, intentó hablar con él en varias ocasiones. Mi alférez, con todo el respeto, creo que está presionando demasiado a los hombres. Sus caras son un poema. A veces una zanahoria funciona mejor que el palo. Pero la respuesta de Balbuena era siempre la misma, fría y cortante como el acero. Brigada, esto no es un jardín de infancia. Solo el entrenamiento duro forja legionarios fuertes. Es el único camino hacia la victoria en combate. Las zanahorias son para los débiles y la debilidad solo engendra derrota. La moral vendrá sola cuando la disciplina sea férrea. Para él, los soldados no eran personas con sus propias historias y emociones, sino simples piezas de ajedrez que debían moverse según sus órdenes. El muro de sus principios era tan alto y frío que cualquier súplica humana o consejo sincero rebotaba contra él. La situación en la sección, por supuesto, llegó a oídos de Isabel Montes. Veía con tristeza las caras amoratadas de los soldados castigados en el patio de armas, el aumento de visitas de la primera sección a la enfermería, los hombros caídos de esos chicos que engullían su rancho en silencio en un rincón del comedor. Intuyó que el método de Balbuena acabaría por quebrar la unidad. Una tarde interceptó al alférez cuando salía de su despacho con su habitual expresión gélida. «Mi alférez, ¿puedo robarle un minuto?» «Sea breve, suboficial mayor». «¿Cuál es el asunto?» Su tono seguía siendo afilado. Isabel ignoró su actitud y fue directa al grano. «Últimamente los chicos de la primera sección andan muy apagados. El entrenamiento es importante, sí, pero también lo es cuidar su ánimo. ¿Qué le parecería si este fin de semana organizamos un partido de fútbol? Yo misma podría preparar una barbacoa para todos». «No es necesario», la cortó Balbuena con la frialdad del hielo. La familiaridad entre un oficial y su tropa solo sirve para erosionar la autoridad. No he venido a ser su amigo sino su jefe. Suboficial mayor, limítese a sus funciones de logística y administración. El mando de la sección es mi competencia exclusiva. Lo dijo mirándola fijamente a los ojos, como para que no hubiera duda de que sus palabras eran una advertencia. Su mirada gritaba, no vuelva a cruzar la línea. Isabel no dijo nada más. Se limitó a exhalar un profundo suspiro mientras observaba su espalda rígida alejarse por el pasillo. El muro de acero era mucho más grueso de lo que había imaginado, y su sombra, demasiado fría. La sabiduría de Isabel Montes no era fruto de un día. Era el destilado de 29 años de servicio, un conocimiento adquirido a base de enfrentarse a innumerables crisis y conflictos. Sabía por experiencia propia que el reglamento no era una llave maestra. A veces una decisión valiente que iba más allá de la norma tenía más poder para salvar a la organización y a las personas que el más frío de los principios. El rescate del entonces capitán Romero 18 años atrás fue solo el ejemplo más famoso de su credo. Pero hubo muchos otros momentos en los que su instinto brilló con luz propia. Hace unos años, un brote de una enfermedad infecciosa se extendió por la base. El pánico se apoderó de la unidad y la ansiedad de los soldados en cuarentena alcanzó niveles críticos.
El mando superior se limitó a enviar directrices de aislamiento, sin ofrecer soluciones reales. Cuando todos parecían paralizados, Isabel se enfundó un traje de protección y entró sola en el pabellón de los aislados. Suboficial, es peligroso. No entré. Le suplicó el médico militar. Ella no le hizo caso. Fue uno por uno cogiendo la mano de cada soldado enfermo, llamando personalmente a sus padres para tranquilizarlos. Movió sus contactos para conseguir desde fuera material que ayudara a mejorar su estado psicológico. Gracias a su sacrificio y su coraje, los soldados recuperaron la calma y la base superó la crisis sin mayores contratiempos. En otra ocasión, surgió un grave conflicto con un pueblo cercano por los límites de unos terrenos. Legalmente el ejército tenía la razón, pero los vecinos se oponían con una hostilidad feroz. Ni siquiera los abogados militares lograron avances. Fue Isabel quien tomó las riendas. En lugar de llevar un código legal, se presentó en el centro social del pueblo con una garrafa de vino y varias tortillas de patata. Pasó varios días allí sin hablar del conflicto, simplemente sirviendo vino a los ancianos, echando una mano en lo que hiciera falta. Su sinceridad y su cercanía acabaron por ablandar los corazones de los vecinos, que finalmente aceptaron la postura del ejército. El conflicto se resolvió de la forma más inesperada. Ella sabía que el corazón es más poderoso que la ley, y que las relaciones son más importantes que los principios. Así era el método de Isabel, siempre empezaba y terminaba en las personas. Para ella, los legionarios no eran piezas que gestionar, sino hijos a los que cuidar, con los que reír y llorar. Tras la llegada del alférez Balbuena, recordó a muchos otros oficiales que había visto pasar. Recordó al joven Javier Romero y a tantos otros tenientes novatos que, a base de chocar contra la realidad, acabaron convirtiéndose en verdaderos líderes. Incluso el acero más frío necesita pasar por el fuego para convertirse en una buena espada, pensó. No tenía intención de evitar el conflicto con Balbuena. Al contrario, creía que era una prueba de fuego necesaria para que él se forjara como un auténtico oficial. Decidió esperar pacientemente a que él mismo rompiera su caparazón. Mientras tanto, se prometió a sí misma que actuaría como escudo para que los soldados no salieran demasiado heridos en el proceso. Ajeno a sus profundas intenciones, Alejandro Balbuena seguía observando con sus ojos gélidos a los soldados castigados en el patio de armas, convencido de que su método era el único correcto. La llama de la sabiduría ardía justo a su lado, pero la arrogancia de la juventud, encerrada en su propio castillo de hielo, le impedía ver su luz. Con el paso del tiempo, la brecha entre el alférez Balbuena y la suboficial mayor Montes se hizo tan profunda que parecía un abismo insalvable. Su conflicto ya no era un secreto, sino el tema principal de conversación en las reuniones de los mandos de la base. Alejandro comenzó a boicotear abiertamente el trabajo de Isabel, intentando minar su autoridad delante de todos. Suboficial mayor, la composición térmica de los calcetines de invierno que hemos recibido es un 5% inferior a lo estipulado en el pliego de condiciones. La disciplina se rompe por los detalles más insignificantes. Devuelva toda la partida y exija un nuevo envío que cumpla la normativa. Mi alférez es un modelo nuevo. El proveedor redujo ligeramente ese componente para mejorar la comodidad. De hecho, los chicos están encantados con ellos. Además, se van a poner 2 pares, no notarán la diferencia. Me niego. El reglamento es el reglamento. No se puede tolerar ni un 1% de desviación. Por la obstinación de Balbuena, los calcetines fueron devueltos. En su lugar, recibieron un modelo antiguo, rígido e incómodo. Durante las maniobras de invierno, los pies de los soldados se llenaron de dolorosas ampollas. La flexibilidad de Isabel era, para Alejandro, una intolerable falta de respeto a la norma, el dogmatismo de Alejandro era, para Isabel, una ceguera que le impedía ver a las personas. Habían dejado de hacer el más mínimo esfuerzo por entenderse. Cada uno, atrincherado en la fortaleza de sus convicciones, alimentaba una desconfianza creciente hacia el otro. Alejandro llegó a humillarla deliberadamente delante de los soldados para socavar su influencia. Suboficial mayor, dedíquese a su papeleo. El entrenamiento y la gestión del personal son competencia exclusiva de un oficial. Le ruego que deje de usar su experiencia para alterar la cadena de mando. Sus palabras insolentes hacían que otros oficiales se sonrojaran de vergüenza ajena,
pero Isabel soportaba cada afrenta en silencio. No respondía ni se enfrentaba a él. Simplemente lo miraba con ojos llenos de una profunda lástima. Esa actitud lo enfurecía aún más. Interpretaba su silencio como un desprecio, como si lo estuviera tratando como a un niño. Se cree que puede ningunear a un oficial número 1 de su promoción. Muy bien. Veremos quién tiene razón al final. En su interior, un retorcido deseo de victoria y unos celos malsanos crecían como la maleza. Necesitaba doblegarla, demostrarle que su método era el único válido. Ansiaba arrebatarle el respeto y la lealtad que le profesaban los soldados para ser reconocido como el único y verdadero líder de la unidad. Ese ambiente tóxico enfermó a toda la base. Los soldados vivían en un estado de ansiedad constante sin saber a quién obedecer. Los mandos se dividieron en dos bandos, los del reglamento y los de la experiencia. El teniente coronel Romero observaba la situación con creciente preocupación. Intentó razonar con Balbuena varias veces, pero el joven alférez se negaba a ceder. Es más, empezó a ver los consejos de su superior como una sensiblería anticuada y una muestra de favoritismo hacia Isabel. Mi teniente coronel, ¿no se da cuenta de que usted también se ha contagiado de los métodos chapuceros de la suboficial mayor? El ejército debe regirse por principios y disciplina. Ante la insolencia de Alejandro, Romero se quedó sin palabras. Recordó el rostro de la joven sargento que 18 años atrás arriesgó su vida para sacarlo de un torrente de lodo. Si ella se hubiera ceñido al reglamento, él llevaría mucho tiempo muerto. Intuyó que la arrogancia de Balbuena provocaría una catástrofe irreparable. Y su funesto presentimiento, por desgracia, se hizo realidad de la forma más sucia y terrible que podía imaginar. El telón de la tragedia ya se había alzado, y el reloj avanzaba inexorablemente hacia el desastre. Aquel día, la lluvia caía con una furia inusitada. La primera sección, bajo el mando del alférez Balbuena, se encontraba en plena instrucción en la pista de combate convertida en un lodazal. El diluvio dificultaba la visibilidad y el suelo resbaladizo hacía peligroso cada paso. El brigada Torres, curtido en 1000 batallas, sugirió detener el ejercicio. Mi alférez, el tiempo es pésimo. Si continuamos corremos el riesgo de un accidente grave. Sería prudente esperar a que amaine la lluvia. Pero Balbuena se burló de su prudencia. Brigada, el enemigo no detiene su ataque porque llueva. Al contrario, aprovechará el mal tiempo para sorprendernos. Solo un entrenamiento en condiciones reales garantiza nuestra supervivencia. La instrucción continúa según lo previsto. Su obstinación era inquebrantable. Los legionarios, con el corazón en un puño, se adentraron en el circuito de obstáculos. La premonición se cumplió. Durante el ejercicio de paso de obstáculos, el soldado García, que cruzaba un resbaladizo puente de madera, perdió el equilibrio y se precipitó al vacío. ¡Arg! Un grito de dolor heló la sangre de todos. La instrucción se detuvo de inmediato. Corrieron hacia él y lo encontraron agarrándose la zona lumbar, retorciéndose de un dolor atroz. Su rostro, cubierto de barro y lluvia, estaba pálido como el de un muerto. El verdadero problema empezó entonces. El reglamento estipulaba que en caso de accidente, se debía informar inmediatamente al escalón médico y seguir las instrucciones del oficial médico para la evacuación. Pero la tormenta había provocado interferencias en las comunicaciones. Los intentos de contactar por radio con el puesto de mando del batallón fracasaban uno tras otro. Aquí Cóndor 1, aquí Cóndor 1. Mando, ¿me recibe? Conteste. Alejandro Balbuena sostenía el transmisor con nerviosismo, pero solo recibía estática a cambio. El tiempo pasaba y el estado de García empeoraba visiblemente. Empezó a sudar frío y sus gemidos eran cada vez más débiles. Mi alférez, esto es grave, exclamó el brigada Torres desesperado. Tenemos que llevarlo a la enfermería nosotros mismos, y rápido. Creo que se ha lesionado la espalda. Pero Balbuena dudó. Negativo. Mover a un herido sin autorización del mando superior es una violación flagrante del procedimiento. Esperaremos a restablecer la comunicación. ¿Es que el procedimiento es más importante que la vida de un hombre? Mire cómo está.
¿Y si se ha dañado la columna? Podría quedarse paralítico de por vida. ¿Está cuestionando mis órdenes, brigada? Gritó Balbuena, fuera de sí. Su mente estaba bloqueada, obsesionada con el protocolo y la cadena de mando. El miedo a las posibles represalias por saltarse el reglamento, mezclado con la soberbia de no querer admitir su error, le había nublado el juicio. Justo en ese momento Isabel Montes, que estaba haciendo una ronda de inspección, llegó al lugar. Un solo vistazo al estado de García le bastó para comprender la gravedad de la situación. Al ver a Balbuena y a Torres discutiendo, no lo dudó un instante. ¿Pero qué demonios estáis haciendo? Su voz resonó con una autoridad incuestionable. Haced una camilla improvisada ahora mismo y preparaos para correr. La responsabilidad es mía. Se dirigió a los soldados que la rodeaban y, quitándose su propio ponchó, cubrió con él el cuerpo tembloroso de García. A su voz firme y serena, los legionarios, que hasta entonces estaban paralizados, empezaron a moverse con una eficacia asombrosa. Suboficial mayor, esto es una clara insubordinación y una vulneración de la cadena de mando. Como no se detenga, informaré a la superioridad. Chilló Balbuena, interponiéndose en su camino. Pero Isabel lo miró directamente a los ojos, y su voz fue tan fría como el acero. Informa. Me juego toda mi carrera si hace falta, pero a este chico lo saco de aquí con vida. Aparta, alférez. En su mirada no había ni un ápice de duda. Era la determinación de alguien que durante 29 años había sido testigo de la vida y la muerte, una determinación nacida del profundo respeto por la vida y del sentido del deber. Abrumado por esa fuerza arrolladora, Alejandro Balbuena retrocedió un paso, instintivamente. En ese instante no solo se rompió un protocolo. Fue la primera vez que apareció una grieta visible en el inexpugnable muro de principios que él tanto había venerado. Gracias a la decisión de Isabel Montes, el soldado García fue evacuado de inmediato a la enfermería de la base. El diagnóstico del médico fue una hernia discal aguda. Un poco más de tiempo y podría haber sufrido una parálisis irreversible en las piernas. El médico no dudó en atribuir a la rápida actuación de Isabel el haber evitado una tragedia. La noticia corrió como la pólvora por toda la base. Los soldados elogiaban su valentía, esa es nuestra Isa. Por el contrario, las críticas y el desprecio hacia el alférez Balbuena, que por seguir el reglamento casi condena a un hombre a una silla de ruedas, se multiplicaron. Su liderazgo se desmoronó. Incluso los hombres de su propia sección empezaron a mirarlo con una mezcla de desconfianza y odio. Alejandro se sintió consumido por una humillación y una rabia insoportables. Él creía haber hecho lo correcto. Solo intentaba seguir el procedimiento. Pero el resultado era que él quedaba como un oficial incompetente y desalmado, mientras que Isabel, una vez más, se convertía en la heroína. Sentía que todo era una conspiración urdida por ella para destruirlo, para usurpar su autoridad. Una paranoia retorcida se apoderó de él. Una simple suboficial se atreve a manipularme. En su mente el fusible de la razón saltó por los aires con un chispazo. La ira, los celos y el victimismo se mezclaron en un cóctel tóxico que le tiñó la mirada de rojo. Juró que se vengaría. Decidió que la humillaría delante de todos, que arrancaría su máscara de bondad y la dejaría en evidencia. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, la bomba estalló en el comedor, abarrotado de soldados. El alférez Balbuena cogió su bandeja y se dirigió deliberadamente hacia la mesa donde estaba sentada Isabel Montes. En su plato, una generosa ración de pisto manchego, el acompañamiento del día, rebosaba de tomate y pimiento. Isabel charlaba animadamente con otros suboficiales. Lo vio acercarse, pero no le dio importancia. Para cuando percibió el fuego infernal que ardía en sus ojos, ya era demasiado tarde. Alejandro Balbuena se detuvo a su lado y, con una voz cargada de desprecio y furia que resonó en todo el comedor, gritó: «Suboficial mayor Montes». El estruendo de las conversaciones cesó como por arte de magia. Todas las miradas se clavaron en ellos. Parece que se cree usted la reina de esta base, pero se equivoca. No es más que una vieja suboficial. No pienso tolerar por más tiempo que se entrometa en las competencias exclusivas de un oficial, que ignore el reglamento y que socave la disciplina militar.
Y entonces, ante la mirada atónita de cientos de personas, metió la mano en su bandeja, cogió un puñado de pisto y se lo restregó brutalmente en la cabeza a Isabel. Ella no opuso resistencia. Los trozos de verdura y la salsa de tomate se deslizaron asquerosamente por su pelo, su cara y su uniforme. El comedor quedó sumido en un silencio sepulcral, roto solo por la incredulidad. Los soldados estaban paralizados, los mandos se levantaron de sus asientos, horrorizados. Un joven oficial acababa de infligir una humillación propia de un animal a la mujer que era una madre para todos, una veterana que había dedicado su vida al ejército. Valbuena la miró desde arriba, con los ojos helados, mientras ella temblaba, cubierta de pisto, y escupió sus últimas palabras. Este es su verdadero nivel. No lo olvide. Se limpió la mano sucia en su propia bandeja y salió del comedor con paso tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. A su espalda, los hombros de Isabel se estremecían. No se atrevía a levantar la cabeza. No era solo por la vergüenza. Era una mezcla de dolor por su orgullo de soldado, pisoteado tras 29 años de servicio, y una profunda tristeza y compasión por el acto miserable de aquel joven oficial. Las lágrimas, mezcladas con la salsa de tomate, comenzaron a rodar por sus mejillas. Los presentes permanecieron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Lo que acababan de presenciar no era una simple falta de respeto. Era la destrucción en un instante de los valores, la confianza y el mínimo respeto humano que durante tanto tiempo habían sido el pilar del tercio gran capitán. Los primeros en reaccionar fueron los suboficiales que comían con Isabel. Corrieron a ayudarla, a limpiarle la cara y el pelo con servilletas. «Isa, ¿estás bien? Ese niñato es un mal nacido». Estalló uno de ellos con los ojos inyectados en sangre. Las miradas furiosas se dirigieron hacia la puerta por la que había desaparecido Valbuena. Los soldados no se atrevían a expresar su rabia en voz alta, pero sus rostros eran un mapa de desprecio y hostilidad. Para ellos, Isabel no era una simple suboficial. Era la mujer que los había consolado con una bronca cariñosa cuando llegaron muertos de miedo, la que les había ofrecido un hombro en el que apoyarse. La humillación que acababa de sufrir era una ofensa contra todos ellos. Isabel, ayudada por sus compañeros, se levantó con dificultad. Siguió sin levantar la vista, incapaz de enfrentarse a los cientos de ojos que la miraban con preocupación. Salió en silencio del comedor y se dirigió a su despacho. Una vez dentro cerró la puerta con llave y, por fin, se derrumbó. Su llanto contenía la amargura y la frustración de 29 años de servicio. El honor y el orgullo que había defendido con uñas y dientes en 1000 batallas se sentían ahora pisoteados, como un desperdicio de comida. Pero lo que más le dolía no era la ofensa personal, sino la desesperación de ver que el decoro de un oficial y la disciplina del ejército habían caído tan bajo. La noticia del incidente del pisto se extendió por la base como un reguero de pólvora. El suceso fue comunicado inmediatamente al teniente coronel Romero. Al recibir el informe, se levantó de su silla con tal furia que casi la rompe. ¿Qué? ¿Que Valbuena le ha hecho eso a la suboficial mayor? Mandó llamar al alférez de inmediato. Cuando Valbuena entró en el despacho, su expresión era sorprendentemente serena. Parecía convencido de que su acción había sido en legítima defensa y estaba dispuesto a asumir las consecuencias. «Alférez Valbuena, ¿ha perdido usted el juicio? ¿Cómo ha sido capaz de hacerle algo así a la suboficial mayor Montes?» A pesar de los gritos de Romero, Alejandro no parpadeó. «Mi única intención fue restaurar la disciplina en la base, demostrándole a una suboficial que abusa de su autoridad cuáles son los límites de un oficial. Asumiré la responsabilidad de mis actos». Su actitud, descarada y fría, dejó al teniente coronel sin palabras. Sintió una profunda decepción, más allá de la ira. Volvió a recordar a la joven Isabel, arriesgando su vida en el barro para salvarlo. Pensar en la humillación que acababa de sufrir le revolvía las entrañas. ¿Responsabilidad? ¿Cómo piensa asumir esa responsabilidad? ¿Es usted consciente del daño que le ha hecho a ella y del oprobio que ha arrojado sobre el nombre de esta unidad? Yo solo he actuado conforme al reglamento y a los principios. Cállese. Explotó finalmente Romero. Sintió el impulso de agarrarlo por el cuello, pero logró contenerse a duras penas.
Comprendió que este asunto ya no podía resolverse a nivel de batallón. No era la falta de un individuo, sino un problema grave que afectaba a la integridad de todo el ejército. Con mano temblorosa, levantó el teléfono. Decidió informar oficialmente del incidente al mando superior, al cuartel general de la Fuerza Terrestre. Era la única manera, pensó, de corregir la arrogancia de aquel joven oficial y de restaurar, aunque fuera mínimamente, el honor pisoteado de Isabel Montes. Un silencio ominoso, cargado de ira contenida, se cernía sobre la base. El ojo del huracán se desplazaba ahora hacia la persona que, al otro lado del teléfono, estaba a punto de recibir el informe completo, el teniente general al mando de la Fuerza Terrestre, de la que dependía el tercio. A 70 kilómetros de allí, en el cuartel general de la Fuerza Terrestre en Sevilla, el aire en el despacho del teniente general era más frío que un invierno en Siberia. De pie frente al ventanal, una figura imponente, casi gigantesca, contemplaba en silencio el horizonte. Las 3 estrellas de su hombrera brillaban con una luz severa. Era el teniente general Mateo Herrera, máxima autoridad de la fuerza. Acababa de recibir la llamada urgente del teniente coronel Romero. Al colgar el teléfono, su rostro estaba congestionado por la furia. Sus cejas, perfectamente perfiladas, se crisparon y sus ojos ardían como la lava de un volcán. ¿Cómo se atreven? A Isabel Montes. No pensó en ella como la suboficial mayor. En su mente era la sargento Montes. Para él, Isabel no era una simple subordinada. Era la mujer con la que tenía la mayor de las deudas, la deuda de la vida. Su mente viajó 25 años atrás en el tiempo. El entonces capitán Herrera servía como jefe de equipo en una unidad de operaciones especiales en la montaña. Una noche de invierno, durante una ola de frío histórica, se perdió durante una misión y quedó aislado en mitad de una ventisca junto a uno de sus hombres. El equipo de radio se congeló y dejó de funcionar. Las raciones de emergencia se habían agotado. La hipotermia avanzaba y la sombra de la muerte se cernía sobre ellos. Fue entonces cuando, como un milagro, apareció ella. Una joven sargento recién salida de la academia, Isabel Montes. Había atravesado sola la cegadora tormenta de nieve, cargando con un pesado botiquín, buscándolos durante horas. El sorbo de agua caliente que le ofreció y la manta raída con la que los cubrió fueron lo que impidió que el futuro teniente general Mateo Herrera muriera congelado en la Sierra Nevada. Jamás pudo olvidar la imagen de Isabel en aquel momento. Recordaba cómo agarraba con fuerza la mano de su compañero, más joven y frágil que ella, y le gritaba con todas sus fuerzas para que no se durmiera: aguante. Si nosotros sobrevivimos, nuestros compañeros también lo harán. Era la viva imagen de la fortaleza y el coraje. Y ahora, esa misma mujer había sido humillada de una forma tan atroz, con un plato de pisto restregado en la cabeza por un niñato recién salido de la academia. No podía creerlo. La rabia le quemaba la sangre. Alférez Alejandro Balbuena. Número 1 de su promoción, premio del Ministerio de Defensa. Murmuró, repasando mentalmente los datos del informe. Sonrió con un desprecio gélido. Un novato arrogante que cree que los conocimientos de los libros y un expediente brillante lo son todo. La idea de que alguien que ignoraba el valor de una vida y el verdadero significado del espíritu de servicio hubiera herido de esa manera a su salvadora le provocaba una furia incontenible. Ayudante. Prepare el helicóptero de inmediato. La orden del teniente general retumbó en el despacho. Su ayudante entró corriendo. Mi general, ¿a dónde se dirige? Al tercio, gran capitán. Voy a ir personalmente a arrancarle el uniforme a tiras a ese niñato insolente. Su voz destilaba una amenaza mortal. Que un teniente general se desplazara en helicóptero por un incidente con un simple alférez era algo extraordinario, casi sin precedentes. Pero en ese momento, estaba ciego. Solo tenía un pensamiento en la cabeza: restaurar el honor de Isabel Montes y enderezar de una vez por todas la disciplina podrida de ese oficial. Y comuníquele al teniente coronel Romero que hasta que yo llegue, nadie toque un pelo a ese tal Balbuena. Que lo tengan esperando. Quería ser él, personalmente, quien le hiciera pagar. El proceso legal vendría después.
Primero, como hombre, quería cobrarse la deuda de gratitud que ese desgraciado había pagado con la más vil de las traiciones. Poco después, el rugido de las hélices de un helicóptero de transporte estremeció la base de Sevilla. Mientras veía al teniente general Herrera subir a la aeronave, imponente como un oso furioso, su ayudante tragó saliva, presintiendo el baño de sangre que estaba a punto de desatarse en Almería. El sonido desconocido de un helicóptero sobrevolando la base del tercio Gran Capitán llegó cuando el impacto del almuerzo aún no se había digerido. El ruido, grave y amenazador, sumió a la unidad en un estado de máxima tensión. Cuando la aeronave aterrizó en el centro del patio de armas y la compuerta se abrió, todos los presentes contuvieron la respiración. Era el teniente general Mateo Herrera. Su aparición fue como la llegada del apocalipsis. Que un general de su rango visitara una unidad de nivel batallón sin previo aviso y en helicóptero era algo que solo ocurría en caso de guerra o catástrofe. Su rostro encendido por la ira y su aura asesina dejaban claro que no estaba allí de visita de cortesía. El teniente coronel Romero corrió a su encuentro y se cuadró. A sus órdenes. Teniente coronel Javier Romero. Sin novedad en la base, mi general. Pero el teniente general apenas reparó en su saludo. ¿Dónde está el alférez Balbuena? Gruñó. Está esperando en mi despacho, mi general. Lléveme. Ante la orden corta y tajante, Romero giró sobre sus talones sin decir una palabra. Mientras caminaba delante del general, sentía un sudor frío empapándole la espalda. Los legionarios desde la distancia observaban en silencio la escena, viendo al general caminar como un dios vengador. En sus miradas se mezclaba el miedo con una extraña expectación, la esperanza de que por fin se hiciera justicia. La puerta del despacho se abrió y el teniente general Herrera se encontró cara a cara con el alférez Balbuena, que permanecía de pie, firme como una estatua. Por un instante Alejandro pareció sorprendido, pero recuperó la compostura y saludó con voz potente. A sus órdenes. Alférez Alejandro Balbuena, mi general. Herrera ignoró el saludo y se acercó a él lentamente. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio, pesado y ominoso como el de un verdugo. Se detuvo justo delante de él y lo taladró con la mirada. Alejandro intentó resistir aquella presión abrumadora, pero notó un temblor casi imperceptible en su mandíbula. ¿Usted es Balbuena? Sí, mi general. ¿Usted fue quien se atrevió a restregarle pisto en la cabeza a la suboficial mayor Montes? Mi intención era restaurar la disci. Antes de que pudiera terminar la frase, la mano del teniente general, grande como la de un oso, se estrelló contra su mejilla. El sonido sordo del golpe resonó en la habitación. La cabeza de Alejandro giró violentamente. Sintió el sabor de la sangre en su labio partido, pero fue incapaz de emitir un solo quejido. Usted se atreve a hablar de disciplina. ¿Qué sabe usted del espíritu de servicio? La furia del general no se detuvo ahí. Lo agarró por el cuello del uniforme y lo estampó contra la pared. Me importa un bledo que fuera el número 1 de su promoción o que le dieran un premio. Lo que no voy a tolerar en mi ejército es un oficial que carece del más mínimo decoro como militar y de la más básica decencia como ser humano. Y entonces, ante la mirada horrorizada del teniente coronel Romero y de su ayudante, hizo algo inconcebible. Agarró con una mano la insignia de alférez que Alejandro llevaba en el pecho y la arrancó de un tirón. El sonido de la tela rasgándose fue brutal. La insignia cayó al suelo, dejando un desgarro en el uniforme. Usted no es digno de llevar este uniforme. Ya que tanto le gustan el reglamento y los principios, perfecto. Hoy mismo le voy a grabar a fuego en los huesos cuál es el primer principio que debe cumplir un soldado. El teniente general arrojó la insignia al suelo con desprecio. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Alejandro Balbuena, por primera vez en su vida, sintió un terror y una humillación absolutos. El uniforme del que tan orgulloso estaba, la insignia que era el símbolo de su identidad, acababan de ser profanados. El juicio final había caído sobre él de la forma más cruel e implacable, destrozando su arrogante orgullo. Mi general, por favor, deténgase. No puede hacer esto, exclamó el teniente coronel Romero corriendo a interponerse.
Que un general arrancara la insignia a un oficial era un acto que trascendía la agresión. Era un ataque al corazón mismo del ejército. Pero Herrera lo apartó de un empujón. Apártese. Este hombre ya no es uno de los míos. Su furia no amainaba. Miró con desprecio a Balbuena, que se había derrumbado en el suelo, temblando. ¿Sabe usted quién es la mujer a la que ha humillado? Alejandro no pudo responder. Para él, Isabel no era más que una vieja suboficial que desafiaba su autoridad. El hecho de que usted pueda estar aquí, respirando, el hecho de que este país y este uniforme existan, es gracias al sacrificio silencioso y a la entrega de personas como ella. Ante las palabras del general, Romero bajó la cabeza. La imagen de Isabel sacándolo del torrente de lodo 18 años atrás volvió a su mente. Empezaba a comprender el origen de aquella furia. Hace 25 años comenzó a relatar el teniente general con voz temblorosa, cuando yo era un capitán más joven que usted, me perdí en una ventisca y estuve a punto de morir congelado. Su voz ya no solo contenía ira, sino también una profunda tristeza. Cuando todos habían abandonado la búsqueda, cuando ya me daban por muerto, la única persona que se adentró en aquella tormenta para encontrarme fue ella. La entonces sargento Isabel Montes. Arriesgó su propia vida, atravesó aquel infierno de nieve, para salvar a un hombre como yo. La confesión fue un shock. No solo para Alejandro, sino también para el teniente coronel Romero. Nadie en la base conocía esa historia, nadie sabía de la profunda conexión que unía al general con la suboficial mayor. Si no hubiera sido por ella, ni yo ni estas estrellas de general existiríamos hoy. No es una simple subordinada. Es la mujer que me salvó la vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El león furioso había desaparecido, dejando en su lugar a un hombre devastado por el dolor y la culpa de no haber podido proteger a su benefactora. Y usted se atreve a echarle un plato de pisto por encima. Su voz se rompió en un grito ahogado. No pudo seguir hablando. Toda la verdad había sido revelada. Fue entonces cuando Alejandro Balbuena comprendió la magnitud atroz e irreparable de su acto. No había humillado a una simple suboficial. Había profanado el honor de una heroína, de la mujer a la que el más alto mando del ejército consideraba su salvadora. Había escupido sobre la dignidad de una soldado que había dedicado su vida a los demás. La mujer a la que él había despreciado era, en realidad, un gigante moral a su lado. Su mente se quedó en blanco. El castillo de arrogancia y dogmatismo que había construido se derrumbó con un estruendo ensordecedor. Justo en ese momento, la puerta del despacho se abrió en silencio y una persona entró. Era Isabel Montes. La aparición de Isabel Montes fue una sorpresa para todos. Se había cambiado de uniforme y su aspecto era impecable. Su rostro estaba pálido, pero su expresión era increíblemente serena. Paseó la mirada por la habitación, la insignia rota en el suelo, Alejandro Balbuena hecho un ovillo y el teniente general Herrera, consumido por la ira y el dolor. Entonces se acercó a él, se cuadró y lo saludó con una formalidad impecable. A sus órdenes, mi general. Suboficial mayor Isabel Montes. Lamento la tardanza. Su voz no tembló. Al verla, el teniente general sintió que la emoción contenida estaba a punto de desbordarse. Isa, ¿estás bien? Su propia voz se quebró. Isabel esbozó una leve sonrisa y asintió. Estoy perfectamente, mi general. Simplemente el pisto del almuerzo estaba un poco salado. Intentó aligerar el ambiente con una broma. Luego se dio la vuelta lentamente y recogió del suelo la insignia de alférez de Alejandro. Con el galón en la mano, un gesto casi reverencial, se acercó a él. Y entonces, ante el asombro de todos, se arrodilló a su lado. Balbuena, que no se atrevía a levantar la cabeza, se encogió aún más. Alférez, lo llamó Isabel en voz baja. Levántese. Un oficial no puede estar así por los suelos. Su voz era cálida y suave. No había en ella ni rastro de rencor o reproche. Alejandro levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban anegados en lágrimas. No podía comprender cómo la mujer a la que había humillado de esa manera podía estar tratando de consolarlo.
¿Por qué? Castígueme. Me lo merezco. Su voz, rota por el llanto, apenas era audible. Isabel lo miró directamente a los ojos. El castigo no se lo pongo yo. Se lo pone usted mismo. Extendió la mano, como si quisiera volver a colocarle la insignia en el pecho desgarrado, pero era imposible. En su lugar, le tomó la mano y se la depositó en la palma. Espero que el suceso de hoy le haya enseñado a valorar el peso de esta insignia. El verdadero honor de un militar no reside en el metal que lleva en el hombro, sino en el corazón que pone al servicio de sus compañeros. No lo olvide nunca. Dicho esto, se levantó y se volvió hacia el teniente general. Mi general, le ruego que perdone al alférez Balbuena. Isa, ¿qué estás diciendo? Este hombre no merece el perdón. No, mi general. Es solo un chico joven e inexperto. Piense que lo de hoy ha sido una dolorosa vacuna que le ayudará a convertirse en un gran militar. En lugar de un castigo, ¿por qué no le damos la oportunidad de reflexionar y enmendar su error? Estaba intercediendo por su propio agresor ante la máxima autoridad. Su generosidad era casi inconcebible. No era simple compasión. Era la grandeza de una verdadera mentora, de una maestra que deseaba proteger el futuro de un joven soldado y guiarlo por el camino correcto. El teniente general Herrera se quedó sin palabras. La nobleza de aquella mujer era inabarcable, tan grande y profunda como el mar. Era la misma mujer fuerte y cálida que lo había salvado en la ventisca 25 años atrás. Una lágrima caliente rodó por su mejilla. El corazón del león de acero se derretía sin remedio ante su sinceridad. Apartó la mirada de Balbuena y, dirigiéndose a Isabel, inclinó profundamente la cabeza. De acuerdo, Isa. Se hará como tú digas. Fue un gesto de pleitesía. Un reconocimiento más allá de los rangos, del profundo respeto que sentía de hombre a mujer, de soldado a soldado. Al presenciar la escena, Alejandro Balbuena no pudo contenerse más y rompió a llorar como un niño. Su llanto era el arrepentimiento por su soberbia y la gratitud ante un acto de amor que no merecía. En los días que siguieron, Alejandro Balbuena se convirtió en una sombra. Se encerró en su habitación, sumido en una profunda introspección. Se enfrentó con una honestidad brutal a su pasado, la arrogancia alimentada por su expediente brillante, la ceguera que le hizo creer que los libros eran la única verdad, la cantidad de heridas que había infligido con su dogmatismo. Se dio cuenta de lo estúpido e inmaduro que había sido. El recuerdo del rostro de Isabel Montes lo atormentaba. La imagen de ella arrodillándose para pedir perdón por él después de la humillación que le había infligido, se grabó en su alma como un hierro candente. Sintió que había contraído con ella una deuda moral que jamás podría saldar. Días después tomó una decisión. Fue a su despacho. Dudó un instante ante la puerta, respiró hondo y llamó. Adelante. Al oír su voz familiar, el corazón le dio un vuelco. Entró. Isabel estaba trabajando como siempre. Al verlo, le dedicó una leve sonrisa, sin mostrar sorpresa alguna. Alejandro se cuadró frente a su escritorio, incapaz de articular palabra. Un lo siento pugnaba por salir de su garganta, pero se sentía tan inadecuado, tan insignificante, que no se atrevía a pronunciarlo. Fue ella quien rompió el silencio. ¿Has comido, alférez? Una pregunta tan normal, tan cotidiana. Y fue precisamente esa normalidad lo que hizo estallar la presa de sus emociones contenidas. Se derrumbó cayendo de rodillas, y empezó a sollozar. Suboficial mayor, he cometido un error imperdonable, lo siento, de verdad que lo siento. Isabel se levantó en silencio, se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Levanta. Un hombre no debe estar siempre de rodillas. Lo ayudó a incorporarse y lo sentó en una silla. Le preparó un café solo, bien cargado, y se lo puso en las manos. Lo pasado, pasado está. No le des más vueltas. Todo el mundo comete errores, y más cuando se es joven. Lo importante es lo que aprendes de ellos. Pero yo no merezco su perdón. Ya te dije que el perdón no te lo doy yo. Tienes que perdonarte a ti mismo y demostrar con tus actos que has cambiado.
El verdadero arrepentimiento no se expresa con palabras, sino con hechos. Sus palabras se clavaron en su corazón. Sostuvo la taza de café en silencio durante un largo rato. Finalmente levantó la cabeza con una nueva determinación en la mirada. Suboficial mayor, enséñeme. Enséñeme en qué me he equivocado, qué debo hacer a partir de ahora. Enséñeme a ser un verdadero militar. Su mirada era sincera. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por un anhelo honesto de aprender. Isabel sintió su cambio y asintió lentamente. ¿Qué puedo enseñarte yo? Solo puedo compartir contigo lo que he aprendido en estos 29 años. Pero lo más importante es que te acerques al corazón de tus soldados. Intenta ver el mundo con sus ojos, sentir el dolor con su corazón. El liderazgo no nace de la cabeza, nace del pecho. Desde aquel día, el alférez Balbuena se convirtió en el alumno más aplicado de la suboficial mayor Montes. La buscaba a la menor oportunidad para pedirle consejo, y ella compartía con él su sabiduría sin reservas. Dejó de escudarse en el reglamento. Empezó a aprenderse el nombre de cada uno de sus hombres, a escuchar sus problemas. Los legionarios de la primera sección fueron los primeros en notar el cambio. Ya no buscaba el fallo en la formación, en las maniobras, su prioridad absoluta era la seguridad. Los fines de semana jugaba al fútbol con ellos, sudando a su lado, y compartía una barbacoa mientras escuchaba sus inquietudes. Al principio los soldados se mostraban recelosos, pero poco a poco, ante su sinceridad, empezaron a abrirle su corazón. Las risas volvieron a la camareta, y el alférez dejó de ser el jefe gélido para convertirse en un hermano mayor en quien confiar. Las lágrimas de arrepentimiento de Alejandro Balbuena no solo lo salvaron a él, fueron la chispa que encendió un nuevo comienzo para toda la sección. La transformación de Alejandro Balbuena no fue un milagro repentino. Fue un proceso lento y a veces doloroso, como forjar el acero, calentándolo al rojo vivo y golpeándolo sin descanso. Frente a la inmensa fragua que era Isabel Montes, se despojó de su vieja armadura y empezó a aprenderlo todo desde cero. Dejó de ver la oficina de la Plana Mayor como un mero departamento de apoyo. Comprendió que era el corazón de la unidad, el lugar donde confluían todas las arterias. Observaba fascinado cómo Isabel gestionaba montañas de papeleo y, al mismo tiempo, se preocupaba por el más mínimo detalle, como encontrar las botas de la talla exacta para un soldado o deslizar discretamente algo de dinero en el bolsillo de otro que se iba de permiso con la cartera vacía. Comprendió que la verdadera logística no consistía en repartir material, sino en repartir humanidad. La acompañó en sus rondas por toda la base. En la cocina agradeció a los cocineros su trabajo, en el taller, estrechó las manos manchadas de grasa de los mecánicos. Se dio cuenta de lo estrecha que había sido su visión del mundo, de cuánta gente, más allá de su pequeño universo de oficial, sostenía con su esfuerzo anónimo la estructura de la unidad. Pero el cambio más profundo se manifestó en su estilo de liderazgo. Dejó de imponer y controlar. Empezó a escuchar las opiniones de sus hombres y a pedir activamente consejo al Brigada Torres para planificar las maniobras. Brigada, estoy diseñando el ejercicio de combate de la próxima semana. ¿Usted qué opina? Según el manual, esta ruta es la más eficiente, pero me gustaría conocer su punto de vista, que tiene más experiencia sobre el terreno. El Brigada Torres estaba conmovido por su cambio. Puso todo su conocimiento a su disposición para ayudarlo. Gracias a su colaboración, el rendimiento de la primera sección mejoró espectacularmente. Los soldados ya no se sentían arrastrados a los ejercicios, participaban de forma voluntaria y entusiasta porque sus opiniones eran tenidas en cuenta. Claro que no todo fue fácil. Algunos soldados aún desconfiaban de él, y ciertos oficiales de otras unidades murmuraban a sus espaldas que se dejaba mangonear por una suboficial. Pero a Alejandro ya no le importaba el qué dirán. Sus únicos referentes eran sus hombres e Isabel Montes. Una gélida noche de invierno, durante unas maniobras tácticas, un soldado sufrió una grave hipotermia y se desmayó. Las comunicaciones volvieron a fallar y era imposible solicitar una evacuación médica. Mientras todos se paralizaban, Alejandro actuó. Sin dudarlo, se quitó su propio chaleco de combate y su chaquetón de campaña, se los puso al soldado, se lo cargó a la espalda y empezó a correr por la montaña nevada. Mi alférez, es peligroso.
Le gritaron sus hombres. No miró atrás. En su cabeza solo había un pensamiento: tengo que salvar a mi legionario. Sobre su figura, corriendo a través de la nieve, se proyectaba la imagen de una joven Isabel abriéndose paso en la ventisca para salvar al capitán Herrera 25 años atrás, y la de ella misma luchando contra el lodo para rescatar al teniente coronel Romero. Logró llegar al puesto de mando con el soldado a cuestas. Estaba empapado en sudor y nieve, pero sus ojos ardían con una determinación feroz. Desde la distancia, Isabel Montes lo observaba. Por primera vez, una cálida sonrisa iluminó su rostro. Supo que Alejandro, por fin, había destruido su castillo de hielo y había emprendido el verdadero camino del liderazgo. El rescate en la nieve se convirtió en otra leyenda en la base. Si el incidente del pisto fue el símbolo de su arrogancia, este acto fue el emblema de su coraje y entrega. Ahora sus hombres lo respetaban y lo seguían con una lealtad incondicional. Sus órdenes tenían peso, sus palabras tenían fuerza. Pero Alejandro no se vanagloriaba. Sabía que su hazaña no era nada comparada con la vida de sacrificio de Isabel. Seguía acudiendo a ella a diario. Su relación ya no era la de un superior y una subordinada, sino la de un maestro y su discípulo. Suboficial mayor, los hombres se quejan de las nuevas raciones de combate. Dicen que el sabor es terrible. ¿Qué podemos hacer? Eso es porque han cambiado los condimentos para abaratar costes. Es un tema de presupuesto. Pero habla con el jefe de cocina. Diles que cuando salgan de maniobras les preparen botes de tomate frito o aceite de oliva para que cada uno se lo alinee a su gusto. Yo hablaré con él. Isabel siempre tenía una solución práctica. En su cabeza almacenaba una base de datos con todos los recursos de la base y décadas de experiencia resolviendo problemas. Cada vez que hablaba con ella, Alejandro se daba cuenta de lo superficial y limitado que era su propio conocimiento. No solo aprendía de ella cuestiones de trabajo, aprendió a tratar a las personas, a resolver conflictos y el valor de una vida dedicada al servicio silencioso. Un día, en su despacho, encontró un viejo álbum de fotos. En él aparecía una joven Isabel con cara de niña, sonriendo junto a cientos de soldados. Eran de todos los rangos y edades, pero en las fotos parecían una gran familia. ¿Quiénes son?, preguntó Alejandro. Isabel miró las fotos con una sonrisa nostálgica. Todos mis niños. Ahora estarán licenciados, trabajando por ahí, o sirviendo como grandes militares en otras unidades. Fue señalando las fotos una a una, contándole sus historias. El soldado López, que era un trasto pero tenía un gran corazón, el cabo Pérez, que cantaba tan bien que animaba todas las fiestas, el sargento Jiménez, que soñaba con montar un pequeño bar al licenciarse. Recordaba los nombres, las caras y las anécdotas de cientos de hombres que habían pasado por su vida. Alejandro sintió una profunda emoción. Por fin entendió por qué la llamaban el corazón del tercio. Su fuerza no venía de su rango sino de las profundas relaciones que había tejido con miles de personas. Pensó en los hombres de su sección. Más allá de sus nombres y sus caras, ¿cuánto sabía él de sus sueños, de sus miedos? Se dio cuenta de que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Desde ese día, empezó a anotar en su libreta no solo los datos de sus soldados, sino también sus aspiraciones, sus problemas familiares, sus inquietudes. Siguiendo los pasos de su gran maestra avanzaba, paso a paso, en el camino del verdadero liderazgo. El duro invierno pasó y la primavera llegó al tercio. La tierra helada se ablandó y los brotes verdes comenzaron a surgir. El ambiente en la base también se había vuelto más cálido y vibrante. En el centro de ese cambio estaban el ahora teniente Balbuena y la primera sección. Bajo su liderazgo se había convertido en la unidad más cohesionada y eficaz de la base. Ganaban todas las competiciones y maniobras, y rebosaban confianza y energía. Alejandro ya no los presionaba, confiaba en su potencial y los animaba a encontrar su propia motivación. Su evolución impresionó profundamente al teniente coronel Romero y al resto de los mandos. Los que antes lo miraban con recelo ahora reconocían su autenticidad y confiaban en él. Finalmente le llegó su momento. Al cumplir un año de servicio fue propuesto para el ascenso a teniente. Era algo casi seguro,
su rendimiento y su liderazgo en el último año eran incuestionables. El día que se publicaron los ascensos, esperó el resultado con nerviosismo. Para él, la nueva insignia no era un simple ascenso, era el símbolo de su renacimiento como militar, la redención de sus errores pasados. Como era de esperar, su nombre estaba en la lista. Sus hombres lo celebraron como si fuera su propio ascenso, manteándolo y pidiéndole que invitara a una ronda. Alejandro, viendo los rostros felices de sus soldados, sintió una emoción inmensa. Eran los mismos hombres que un año atrás lo despreciaban. Sabía que todo aquello no era solo mérito suyo, sino de la mujer que lo había guiado y de los soldados que habían confiado en él. El día de la ceremonia de imposición de galones, lo primero que hizo fue correr al despacho de Isabel Montes. Le tendió la nueva insignia de teniente. «Suboficial mayor, ¿me haría el honor de ponérmela usted misma?» Isabel se sorprendió pero asintió con una cálida sonrisa. Le quitó del hombro la vieja insignia de alférez y con sumo cuidado, le colocó la nueva y reluciente estrella de 6 puntas. «Enhorabuena, mi teniente. Te queda muy bien. Estás muy apuesto». Alejandro se miró la nueva insignia. Luego se cuadró ante Isabel y la saludó con el mayor respeto y gratitud que un militar puede expresar, inclinándose hasta casi partirse por la cintura. «A sus órdenes. Jamás olvidaré sus enseñanzas, suboficial mayor». Su voz potente llenó la oficina. Isabel, al recibir su saludo, sintió que se le humedecían los ojos. Había sido testigo de un milagro, la transformación de un joven oficial arrogante en un verdadero líder. Sus 29 años de servicio se veían recompensados con un nuevo motivo de orgullo. Meses después de su ascenso, el sonido de un helicóptero volvió a resonar sobre la base. Era el teniente general Mateo Herrera. Pero esta vez, su rostro era completamente diferente. Una sonrisa amable y paternal iluminaba su cara. Su visita era para supervisar unas maniobras tácticas. Desde el puesto de mando junto al teniente coronel Romero, observaba con satisfacción el desarrollo del ejercicio. Su mirada se detuvo largamente en el teniente Balbuena, que dirigía a su sección con una habilidad excepcional. Tras las maniobras, el general lo llamó a su despacho, el mismo lugar donde un año atrás le había arrancado la insignia. Alejandro entró, nervioso. «Teniente Balbuena», le dijo el general, sirviéndole él mismo un café. «He estado recibiendo informes sobre usted. Me dicen que se está convirtiendo en un líder extraordinario. Me enorgullece ver que no me equivoqué con usted. Es usted muy amable, mi general. Todo es gracias a las enseñanzas de la suboficial mayor Montes». El general asintió, satisfecho. «Me alegra que lo reconozca. La suboficial mayor Montes es un tesoro para nuestro ejército. Lo que usted ha aprendido de ella no es táctica militar, sino el arte de ganarse a las personas, el arte de ser un verdadero líder». «Lo tengo muy presente, mi general». «Bien. No olvide nunca esa lección. Trátela siempre como a su madre y como a su más respetada maestra. Es el único camino para llegar a ser un gran general». En sus palabras había una profunda confianza y afecto. Alejandro sintió que por fin había sido perdonado. El general hizo llamar también a Isabel. Los miró a los dos, juntos, con una expresión de profundo orgullo. «Isa, he buscado un discípulo excelente. Si este chico vuelve a darte problemas, llámame directamente. Vendré volando a ponerlo en su sitio». La broma del general hizo reír a Isabel. «No se preocupe, mi general. El teniente Balbuena es ahora mejor oficial que yo. Soy yo la que aprende de él». Los tres charlaron animadamente durante un buen rato. El joven oficial arrogante, la veterana suboficial que lo guió y el sabio general que lo supervisó todo. Juntos formaban la imagen del liderazgo ideal. Cuando el general se fue, Alejandro e Isabel pasearon por el patio de armas. El sol del atardecer teñía la base de un color rojizo. «Suboficial mayor, ¿ha oído lo que ha dicho el general? Que la trate como a mi maestra». «Sí, lo he oído. El general tiene un gran sentido del humor. No era una broma. Para mí, usted es la maestra que me cambió la vida».
Y la madre que nunca tuve. Ante su sincera confesión, Isabel se detuvo y lo miró. Sus ojos volvieron a llenarse de una cálida emoción. Gracias a ti, teniente, mis últimos años de servicio van a ser los más felices. Gracias, hijo mío. La barrera del rango, la edad y el género había desaparecido por completo. En su lugar, solo quedaba el afecto profundo entre un maestro y su discípulo, entre una madre y su hijo. El tiempo pasó. 2 años después de su llegada, el teniente Balbuena era uno de los oficiales más respetados de la base. Su sección seguía siendo la mejor, y los alféreces recién llegados lo buscaban constantemente para aprender de él. Isabel Montes seguía siendo el corazón del tercio, pero ahora tenía a su lado a un hijo y un compañero leal. Juntos resolvían los problemas de la unidad, y su perfecta sintonía hizo del tercio un lugar más fuerte y unido. El incidente del pisto se convirtió en una leyenda que los veteranos contaban a los novatos como una lección sobre el verdadero liderazgo. Cada vez que salía el tema, Alejandro se sonrojaba, pero nunca ocultó su error, esperando que sirviera de lección a otros. Un día, llegó la noticia del retiro de Isabel. Tras 30 años de servicio, colgaba el uniforme. La noticia llenó de tristeza la base. Un tercio sin ella era inimaginable. El día de su despedida, le organizaron una fiesta multitudinaria. El teniente coronel Romero, entre lágrimas, le entregó una placa de agradecimiento. Los soldados la aclamaban con pancartas hechas a mano. Al final, el teniente Balbuena, en nombre de todos, leyó un discurso. Nuestra eterna suboficial mayor. Mi maestra y mi madre, Isabel Montes. Hoy no nos despedimos de usted. Hoy prometemos que el espíritu de amor y entrega que nos ha inculcado permanecerá siempre en nuestros corazones y que continuaremos su leyenda. Su voz temblaba, pero sus palabras estaban llenas de una firme determinación. Juró que dedicaría el resto de su carrera militar a poner en práctica todo lo que ella le había enseñado. Al terminar, se cuadró ante ella y le dedicó su último saludo. Isabel le devolvió el saludo y le dio una fuerte palmada en el hombro. Sé que lo harás muy bien, teniente. O mejor dicho, mi futuro general, el que guiará al ejército de tierra de España. Sus palabras sonaron como una profecía. Isabel Montes se fue, pero su espíritu permaneció para siempre en el tercio. La semilla que plantó había echado raíces en la tierra fértil que era Alejandro Balbuena, y ahora se había convertido en un bosque frondoso que protegería a toda la unidad. La leyenda no había terminado. Simplemente había dado paso a otra. Epílogo: El corazón de acero. Pasaron varios años más. En el cuartel general de la OTAN en Bruselas, un joven comandante español presentaba un informe estratégico en un inglés perfecto ante un auditorio de generales de varios países. Era Alejandro Balbuena. Tras dejar el tercio, su carrera había sido meteórica, convirtiéndose en uno de los estrategas más brillantes de su generación. Su capacidad y su liderazgo humano eran un ejemplo para todos. Al terminar la presentación, un general de 4 estrellas estadounidense se le acercó y, mientras le estrechaba la mano, le preguntó: Comandante Balbuena, su concepto del liderazgo es impresionante. ¿Tuvo usted algún gran mentor? Alejandro se quedó pensativo un instante con la mirada perdida. La cara de una persona acudió a su mente con una claridad absoluta, el rostro de una mujer con un uniforme desgastado y una sonrisa franca. Sonrió y respondió: Sí, general. Lo tuve. Fue una mujer. Ella me enseñó que a las personas no se las gana con el rango, sino con el corazón. Ella convirtió mi corazón de acero frío en el corazón ardiente de un verdadero soldado. El general asintió visiblemente impresionado. Esa misma tarde Alejandro condujo su coche hasta un pequeño pueblo perdido en la Sierra de Almería. A la entrada, un modesto cartel de madera anunciaba: Mesón La Cuchara de Isa. En el patio vio a una mujer de mediana edad limpiando verduras. Aparcó el coche y corrió hacia ella. ¡Madre! Isabel, al verlo, le dedicó una sonrisa radiante. Ya no llevaba uniforme, pero su mirada cálida y su risa franca eran las mismas de siempre. ¡Ay, hijo mío! ¡Qué sorpresa! Pero ¿cómo vienes sin avisar?
¿Desde cuándo un hijo necesita avisar para ver a su madre? Tenía un viaje de trabajo cerca y me he escapado. Póngame un buen potaje de garbanzos, que vengo muerto de hambre. Se sentaron juntos en el porche compartiendo un plato de comida caliente y poniéndose al día. Alejandro le contó con entusiasmo sus experiencias, e Isabel lo escuchaba con el corazón de una madre. El sol empezó a ponerse y las primeras estrellas aparecieron en el cielo. Alejandro, mirando al firmamento, dijo: Madre, ¿sabe que hoy le he hablado de usted a un general americano? Le he dicho que tuve una gran maestra que me cambió la vida. Anda, no digas tonterías. ¿Qué te voy a haber enseñado yo? Come, que se te enfría el potaje. Respondió ella, quitándole importancia. No son tonterías. Usted me lo enseñó todo. Y para mí siempre será mi teniente general. Lo dijo con el corazón en la mano. Los ojos de Isabel volvieron a humedecerse. Se quedaron en silencio contemplando las estrellas. El cielo nocturno parecía lleno de todos los recuerdos que habían construido juntos.